Buen día para todos. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Y damos gracias a Dios por este nuevo día. Y bienvenidos todos y a todas aquellas personas que se conectan en esta hora, se vinculan o hacen parte de este momento, de esta reunión para poder, pues, iniciar el día en las manos de Dios, de poder leer su palabra, de poder alimentarnos espiritualmente. Damos gracias a cada una de las personas que se conectan, que hacen parte de este programa llamado Orando en Casa. Bienvenidos. Hoy 28 de octubre del año 2022, a pocos meses de finalizar este año. Quiero, hermanos, que allí donde se encuentren, que allí donde están, se pongan o nos dispongamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este nuevo día, amado Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, grande, sublime, majestuoso. Bendito Padre, te damos gracias porque en tus manos estamos y en tus manos permanecemos, Señor. Queremos estar allí, Padre Santísimo, permanecer en ti y que tú estés en nosotros, Señor. En estos días, Padre bendito, han surgido muchas cosas y hoy queremos sacar un tiempo para disponerlo para ti, oh Dios, porque sabemos que tú eres el dueño de todas las cosas, eres el dueño del oro, de la plata. Tú fuiste el que nos creaste, nos has moldeado conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, Padre bendito. Queremos que seas tú el centro de nuestras vidas. Hoy nos disponemos, Señor, a buscar tu rostro, a, a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. Que seas tú avivando nuestro espíritu, que seas tú llenándolo, Padre Santo. Que seas tú ungiendo nuestra cabeza con aceite. Como dice el salmista David, unge con aceite mi cabeza, Señor. Copa está rebosando. Padre bendito, porque necesitamos de ti, porque necesitamos que sea por ayuda tuya, que no es por nuestras fuerzas, sino por tus fuerzas, Señor, porque tú aumentas nuestras fuerzas para la batalla, Señor, para el día a día. Señor, no importa cuán o qué pase a nuestro alrededor, o cuán difícil sean las cosas que surgen en el día, Señor, las actividades que hacemos, pero que nosotros pongamos nuestro corazón en disposición tuya, Señor, que nosotros te pongamos a ti primero por sobre todas las cosas, Señor, que te busquemos a ti antes que cualquier otra cosa, que te miremos a ti en vez de mirar fijamente al problema, que te miremos a ti antes de mirar las cosas alrededor, Señor. Gracias por este nuevo día, gracias, Señor, por tu sacrificio allí en la cruz. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Cada día al despertar, Señor, nos permites reconocerte. Cada día cuando nos permites abrir nuestros ojos, nos demuestras que realmente lo que dice Jeremías 31:3, que nos has amado con amor eterno, por cuanto has prolongado tu misericordia en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres majestuoso, porque eres glorioso, Señor. Y no hay nadie como tú. Nadie se compara a ti, Señor, porque solo tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú eres el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el primero y el último, Señor. Nadie se compara a tu belleza. Nadie se puede comparar a ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada una de las personas que se conectan en esta mañana, Señor. Porque sacan de su tiempo, Señor,
y lo disponen para ti. Gracias, Padre Santo. Yo te pido por cada una de las vidas de estas personas, de mis hermanos, Señor, que tú le estás bendiciendo, que las actividades que ellos estén haciendo, Señor, que las cosas que estén pendientes por hacer, Padre bendito, que todo lo que hagan, eh, lo hagan con agrado, como dice tu palabra, como para ti y no para los hombres, Señor. Y que todas las cosas que ellos hagan sea prosperado, que los anhelos de su corazón sean hechos, Padre Santo, pero conforme a tu santa y hermosa voluntad, Padre bendito. Que sabemos que una hoja de un árbol no se cae si no es tu voluntad, Padre Santo. Te damos muchas gracias por esta mañana, por esta hermosa mañana, por este hermoso clima, Señor. Gracias por todas las cosas, por este día que creaste para nosotros, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias y en tus manos quedamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre
que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, Bueno, vamos a continuar con la lectura. Nos corresponde el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17. Tiene como título Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Versículo 1. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Osias, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasa, rey de los asirios, y Osias fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osias conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Osias, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Halá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, el que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las playas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los dioses, a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a
a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó a manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas y sus siervos. A Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Siria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó, diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Bet-el, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nidad y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, y sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Los estatutos, derechos, y ley, y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según a su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Bueno, mis hermanos, buenos días. Entonces hoy vamos a estar estudiando un poco, escudriñando un poco sobre el capítulo 17 del libro de Segunda de Reyes que acabamos de leer, que titula Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y en el versículo 24 pues vemos que Asiria puebla de nuevo a Samaria. En este capítulo pues vamos a ver, digamos, como 4 partes muy importantes
Y primero está pues la caída de Israel. Luego vamos a ver las razones por las cuales Israel cayó. Luego vamos a ver como el asentamiento pues de Babilonia en Samaria y pues los pueblos que continúan con la idolatría. Y el capítulo pues inicia hablando que en el año 10 prácticamente del reinado de Acaz, rey de Judá, ¿cierto? Oseas llegó a Israel pues como rey. Es decir, Acaz ya llevaba 10 años reinando en Judá cuando Oseas pues llegó a Israel como rey. Y aquí Oseas pues ya sería el último rey de Israel. Y él reinó pues solo 9 años. Recordemos que Oseas era hijo de Ela. Al comienzo tuve como una confusión. Me preguntaba a mi esposo, ven, ¿este Oseas era el mismo Oseas, el profeta Oseas? Y no era el mismo. De hecho, en una parte aquí del estudio de la palabra de Dios dice que el profeta Oseas criticó severamente la política del rey Oseas, el cual buscó la ayuda de Egipto y de Asiria, pues que lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante aclarar que este rey Oseas no era el mismo profeta Oseas. ¿Listo? Entonces vemos, les decía pues que Oseas reinó solamente 9 años. De hecho, pues lo que hemos estado leyendo, pues no hubo un rey que hiciera lo bueno en Israel. Desafortunadamente, todos ellos pues hicieron muchas cosas que no agradaban a Dios. Ayer precisamente Manuel decía, ¿no? Pues, ¿cómo era posible que del mismo pueblo de Israel pudieran hacer y atentar, digamos así, contra la voluntad de Dios? Aunque aquí hay una descripción muy particular y es que dice que su maldad, es decir, la maldad de Oseas pues no se comparó con la maldad de otros reyes que ya anteriormente pues habían estado reinando, ¿no? Pero aún así pues fue malo, ¿no? No importa qué tan malo haya sido, en realidad pues fue que no cumplieron, digamos, o no obedecieron los mandamientos de Dios. Refiere que este rey, Oseas, no fue tan malo, pues porque no pasó a sus hijos por el fuego como otros que aún sacrificaron hijos, ni estableció, digamos, ritos a Baal. Pero aún así, en el transcurso de la historia vemos que Oseas pues también contristó el corazón de Dios. Porque Oseas pues pagaba tributo a Siria, ¿no? Lo leemos en el versículo 3, dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Entonces, aquí podemos decir que ese fue como el primer paso para la desaparición prácticamente de Israel. Y fue que Oseas dejó de darle tributo al rey de Asiria. Y además, a escondidas, Oseas trataba de buscar ayuda en Egipto en lugar de buscar ayuda pues a Dios, ¿sí? Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y ahora ellos querían la ayuda de sus mismos opresores, de aquellos mismos quienes por mucho tiempo los habían estado oprimiendo. Entonces, pues no importaba la ayuda que buscara Israel, ya Dios había determinado traerlos a causa pues precisamente de su desobediencia. Y aquí la última gota, pues que no es precisamente la que derrama el vaso, sino que así sucedió con este rey. Fue la acumulación de la maldad,
la que trajo precisamente este juicio. Y aquí quiero detenerme un poco porque quiero hacer una aplicación. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, en lugar de buscar ayuda de Dios, como que intentamos es buscar ayuda en la misma vida mundana, pasada, tal vez que hemos tenido, o colocamos nuestros ojos, nuestra fe, nuestra confianza en otras personas, en otras entidades, en otras instituciones, en otros tal vez dioses que tengamos. Y no confiamos en la ayuda de Dios, ¿sí? Aunque a veces decimos sí, que se haga la voluntad de Dios, pero en realidad estamos colocando nuestra confianza más en el jefe, en el político, que es el que me abre las puertas para tener un trabajo, tal vez en el médico, bueno, no sé, sabemos que Dios usa personas, pero es importante identificar en nuestro corazón en quién estamos depositando nuestra confianza y a quién le estamos pidiendo ayuda. Porque aquí Oseas, en lugar de buscar la ayuda de Dios, pues él fue a buscar la ayuda pues de Egipto. Y entonces aquí vemos que al descubrir a Siria, el plan de Oseas pues lo puso en la cárcel. Y Dios usó a Siria como instrumento, prácticamente lo podríamos decir de esa manera, para corregir o para castigar al pueblo de Israel. Y entonces pues ya en el año 9 del reinado de Oseas, Israel fue llevado cautivo a Siria. Dice que Oseas resistió por 3 años, pero finalmente fue derrotado, ¿sí? Y tomó el rey de Asiria a Samaria. La capital fue tomada y con ella todo Israel. Y la ciudad cayó bajo juicio. Eso fue un tema catastrófico por los asirios en manos de quien estaba, digamos, como dirigiéndolos a ellos. Y entonces transportó a Israel a Siria. Es decir, que a la gente importante que estaba en el mando, la clase más baja, le dejó a Samaria para ser usada como mano de obra. Y solían transportarlos, eso era algo tenaz, porque dice que solía transportarlos desnudos, atados con cadenas, humillados y haciéndolo caminar por miles de millas. Entonces, el hecho de que ellos hayan sido caídos bajo este cautiverio fue muy tenaz. Pero todo eso precisamente fue resultado del mismo pecado, porque Dios lo permitió. Aquí es donde entra la disciplina de Dios sobre su pueblo, porque Él había estado pues llamando su atención de forma muy, podemos decir que dócil, pero ya a este punto pues Dios permitió que el pueblo pasara nuevamente por esto. Y pues es aquí después de 200 años del rey Salomón y 19 reyes, pues la paciencia, se podría decir, ¿no? Que la paciencia de Dios como que se agotó. Más que su paciencia, yo pienso que Dios quiso como hacer un alto allí y permitir todo esto para que su pueblo nuevamente, una vez más, pudiera como reaccionar y recapacitar de cuán lejos estaban de él. Y podríamos entonces preguntarnos ¿por qué cayó Israel de esa manera? ¿Cuáles fueron esas razones de la caída de Israel? Y lo podemos encontrar desde los versículos 7 hasta el 23. Y es que pues Israel había copiado muchas costumbres y adoraciones de naciones paganas. Dios tenía desde el comienzo grandes planes para su pueblo. Por eso fue que Dios los sacó de Egipto. Pero Israel decidió seguir a dioses ajenos y olvidarse por completo del pacto que habían hecho con Dios. Entonces Israel decidió copiar lo malo de los pueblos paganos. Y lo que Dios había desechado por completo, el pueblo de Israel lo que hizo fue adoptarlo. Entonces es importante que nosotros, como sus hijos, aplicando esto hoy en día, mis amados hermanos, no podemos adquirir prácticas mundanas, son totalmente sin valor
y lo que hacen es contaminar nuestro corazón. No podemos permitir, si bien es cierto que el mundo está cambiando, ¿no? Tal vez muchos decimos que la iglesia hoy en día no es igual que hace algunos años o mucho menos de pronto que igual que en los tiempos bíblicos. Pero tenemos que ser muy sabios porque el diablo es astuto y no podemos adoptar costumbres, prácticas, cultos mundanos por nada del mundo. Tenemos que estar muy atentos y alertas siempre a agradar a Dios y no dejar a entrar a nuestra iglesia, a nuestras costumbres, a nuestra vida, cosas del mundo. O sea, no es posible que un 31 de octubre un hijo de Dios esté disfrazando a su hijo porque es algo bonito. Ay, no, es que yo lo voy a disfrazar de angelito, ¿no? No, no es posible, mi amado hermano, mi amada hermana, porque eso son prácticas mundanas y por más que queramos como camuflarlas, tú estarás adoptando en tu vida costumbres mundanas y entonces podremos sufrir las consecuencias que empezó a sufrir el pueblo de Israel, ¿sí? Y fue caer, digamos, como en esa derrota y en la separación total con nuestro Padre Celestial. Y entonces Israel se había vuelto a los ídolos, se volvieron idólatras y adoraron imágenes hechas por manos de hombres. Vemos allí en el versículo 10, ¿no? Y Dios los alertó una y otra vez. Versículo 12 dice, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Pero aun cuanto Dios muchas veces las advirtió, ellos no quisieron escuchar. Por eso, mi amado hermano, debemos escuchar la voz de Dios y atender sus advertencias y atenderlas mientras Él la haga con su gracia y con su amor, porque su disciplina llega y llega con mucho dolor. Y es más, a veces llega y nos sentimos humillados, pero Dios permite eso porque ahí sí, como le digo a mi hijo, si por las buenas, ¿me entiende? Por las malas, mijito. Entonces, mi amado hermano, Dios llama nuestra atención de mil maneras, queriendo que tú y yo nos reconciliemos con Él, que le obedezcamos, que atendamos, que seamos obedientes. Y Él nos advierte, pero en tarde que temprano también llega su disciplina porque Él nos ama y Él quiere que no nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Entonces no esperemos esa disciplina porque duele y en lo profundo. Entonces, mi amado hermano, es mejor escuchar la voz de Dios y de alguna manera como atenderla y obedecer en el tiempo de gracia. Israel pues no atendió a la amonestación de Dios. Ellos pues no quisieron entender, ni Judá ni Israel, o sea, no le creyeron a Dios. Y la rebeldía pasó de generación en generación. Y aquí es muy importante, estos días pues hemos estado hablando de la familia. Manuel ayer también lo explicaba sobre la importancia de nosotros como padres orientar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Entonces debemos de tener esos malos hábitos, esas malas costumbres, precisamente para que no sean heredados a nuestros hijos y evitarles a ellos también, pues como la disciplina de Dios así fuerte, sino que ellos puedan ser también conocedores de la palabra de Dios y tener un corazón obediente. Versículo 17, aquí pues Israel desechó el pacto con Dios. Hicieron lo más abominable ante Dios. De hecho, algunos dicen que sacrificaron a sus hijos y pues además tenían adivinos. Y por eso pues Dios se enoja contra Israel y lo desecha. Jehová se airó en gran manera. Y pues lo que Israel estaba viviendo en ese momento precisamente pues tenía una razón de ser. ¿Sí? Y aquí es importante detenernos un momento, porque dice en el versículo 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá.
O sea, en una alegoría que indica que no los ayudaría y que desaparecerían. Israel fue raído por completo. O sea, no fue falta de amor de Dios, y tampoco fue incapacidad de Dios para ayudarlos. Fue la rebeldía del mismo pueblo de Israel que los llevó a esto. Eh, y aunque pues más tarde Judá también sería cautiva, porque dice el versículo 19, más ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó a manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Aunque aquí, a diferencia de Israel, pues Judá no desaparecería. Entonces Israel fue cautivo por imitar todo lo que les había dejado Jeroboam, ¿sí? Y es tenaz porque aquí dice la palabra de Dios que los quitó de delante de su rostro. O sea, la ira de Dios y el dolor en su corazón fue tan fuerte que no lo soportó más. Y lo que pasa es que Jeroboam había inventado pues como su propia religión, a la cual indujo a Israel, ¿sí? Los indujo por completo. Eso lo estuvimos leyendo en capítulos pues anteriores. Y cuando Jeroboam, por medio de perder la gente, colocó un templo, Dios había indicado que se debería de adorar solo en Jerusalén, pero Jeroboam hizo su templo en Samaria, y no solo hizo su propio templo, sino que también puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y Jeroboam inventó días solemnes de su propio corazón y no los establecidos por Dios. Entonces él empezó allí a implementar otras cosas que en el transcurso de generación se fueron repitiendo y se fueron repitiendo. Y pues aquí el pueblo de Israel anduvo precisamente en los pecados de Jeroboam, pero ese pueblo pudo haber desechado todo eso porque ellos conocían la palabra de Dios, pero no quisieron obedecer. Y pues precisamente por eso Dios les castigó. El que confía encuentra en ti su paz. Dios ayudador por siglos fiel. Tus pensamientos, ¿quién puede entender? Tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Oh, oh, oh. Creo, ayúdame a creer. Dios ayudador por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel,
mi esperanza en lo porvenir. Del enemigo eres mi defensor, y en mi debilidad mi guardador. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Sé que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final. Hasta llevarme al Bueno, y continuando con la lectura, el versículo 24 que titula Siria puebla de nuevo a Samaria. Aquí, bueno, el estudio que está aquí en la palabra dice: para acabar con el espíritu nacionalista en los territorios ocupados, los reyes de Asiria trataban de transferir de un lugar a otro a los pueblos dominados. Así los israelitas fueron llevados cautivos a Asiria, y otros pueblos fueron llevados a las ciudades de Samaria. Esos nuevos habitantes fueron los antepasados de los samaritanos. Es decir, o sea, aquí los puestos principales en Samaria fueron ocupados por extranjeros, ¿no? La idea de introducir personas con diferente idioma y creencias pues ayudaría a que no se unieran para hacer como una rebelión. Y estas personas se unieron en matrimonio con algunos israelitas que quedaron allí en esa nación y pues formaron los de Samaria. Y a causa de su paganismo, pues Judá no aceptaba a los de Samaria, pero Jesús pues también vino por ellos, y eso lo vimos en el Nuevo Testamento cuando estuvo hablando con la samaritana y permitió que a ellos les fuera predicado. Entonces ellos pues no temían de Jehová, y los babilónicos llegaron con sus creencias y no adoraron a Dios. Lo vemos en el versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. O sea, Dios envía leones a los babilónicos que vivían en Samaria. Entonces había algo especial, no solo en la gente, sino también en la tierra de Israel. Sí, porque imagínate los leones obedecer y ir a atacarlos. Recordemos que hasta la naturaleza le reconoce y le adora. Y Dios demandaba respeto, ¿sí? Y aun cuando los habitantes aún fueran extranjeros, pues esa tierra allí tenía algo especial. Y pues de hecho se dice, algunos estudiosos piensan que aún habían muchos cuerpos regados a causa de todo el saqueo, y pues los leones los comían. Es algo muy tenaz que tal vez nosotros no alcancemos a dimensionar. Pero ellos no sabían la costumbre, digamos, que se vivía allí, y reconocieron que detrás de los leones había una mano divina. Y en el versículo 26 dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Entonces pensaban que los dioses solo estaban como determinados en un lugar y que había hecho enojar a esa tierra, pero no eran dioses, sino que era el Dios vivo. Aquí el rey de Asiria pues envía a un sacerdote para que adoren a Dios en Samaria.
versículo 27. El rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Entonces el rey pues envió un sacerdote que le enseñara precisamente sobre Dios. Estos sacerdotes les mostrarían no solo digamos como las prácticas que tenían ellos, sino pues para que también no afectara digamos como ese nuevo gobierno. Lo que no sabía el rey era que los sacerdotes de Israel pues no eran sacerdotes o personas escogidas por Dios, y que ellos se habían también corrompido. El sacerdote les mostró la forma de comportarse pues con Dios, pero el sacerdote les mostró solo en principio qué es el temor a Dios. Ya el siguiente paso pues era precisamente obedecerles. Y vemos algo terrible más adelante en el versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, y cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron, bueno, y ahí empieza a describir, Dios mío, cómo cada uno de ellos empezó a hacerse pues sus propios dioses. Y aquí viene lo más tenaz, y era que adoraban a Dios junto con sus otros dioses. Dice el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. ¿Hasta dónde hemos llegado? Entonces, ellos hicieron allí un revueltijo, ¿no? Y a veces hoy en día decimos, sí, yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera, ¿no? Entonces yo lo amo, pero yo no dejo lo que a mí me gusta. Es que yo no sigo a Dios porque a mí me gusta esto, me gusta aquello, me gusta, bueno. Colóquele ahí nombre, qué es eso que a usted le gusta y que usted dice, no, yo no puedo servirle solamente a Dios porque es que también me gusta esto, también me gusta aquello. No sé si sea su trabajo, si sea el gusto por algo que precisamente no le permite acercarse confiadamente y por completo a Dios. Y ellos estaban así, temían a Jehová, pero también tenían sus otros dioses. Y por eso, en el versículo 35, Dios le dijo algo que dice hoy a nuestro corazón, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y abrazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Dios quiere que solamente le adoremos a Él, o sea, que no haya absolutamente nada más importante en nuestra vida que Él. De hecho, para eso nosotros hemos sido creados. Su palabra dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero desafortunadamente vemos que el capítulo termina en el versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas generaciones y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces, es importante ver este ejemplo de este pueblo rebelde, terco, porque a veces nosotros hoy en día somos así, ¿sí? Y es que hay yo le llamo como dos tipos de temores, ¿no? Está el temor digamos como del incrédulo, que tiene un temor pero un miedo de no acercarse a Dios porque tal vez solamente ha escuchado sobre el juicio, ¿no? Y entonces cree que Dios le va a castigar o le va a condenar, o mejor no, porque mejor dicho las cosas con Dios son tremendas y yo siento que yo no puedo seguirlo, yo prefiero estar así, como dicen por ahí, que hacerle morcillas al diablo. Y está el otro temor, ¿no? El temor de la obediencia,
del respeto, de la adoración, que es el verdadero temor del cual nos habla la palabra de Dios. El otro es simplemente más bien como un miedo de juicio, de castigo. Pero este temor es el temor del principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Dice la palabra de Dios, aborrecer lo malo. Debemos aborrecer en nuestro corazón lo malo para agradar a Dios. Amén, hermanitos. Bueno, y entonces pues ya para terminar vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, por tu amor, por lo que tú nos enseñas, Dios mío. Gracias por dejarnos estas enseñanzas, Señor. Sabemos que allí encontramos ejemplos buenos, ejemplos no tan buenos como este, pero que tú has dejado, Señor, para enseñarnos a nosotros y para advertirnos y para guiarnos y para corregirnos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando a veces nos admiramos del pueblo de Israel y de estas historias bíblicas y decimos, pero ¿cómo eran tan torpes, Señor? ¿Cómo era que no entendían? Pero a veces hoy en día somos así, Señor. Somos iguales. Tú llamas nuestra atención, nos adviertes, nos enseñas, haces milagros con nosotros, Señor, pero somos a veces tan tercos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, mi amado Dios. Hoy queremos decirte, Señor, que te amamos, Señor, que queremos que tú te entrones en nuestro corazón, temerte a ti y solo a ti, Señor. Quita, Dios amado, toda distracción que haya en nuestra vida, todo aquello que entorpece, Señor, nuestra comunión, nuestra relación contigo, todo aquello que impide que cumplamos tu propósito, Señor. Yo te pido que tú lo derribes en el nombre de Jesús, Señor, y podamos acercarnos confiadamente a ti, depositar en ti nuestra fe, nuestra confianza, Señor. Queremos, Dios amado, acercarnos cada día más a ti, Señor, hacer tu voluntad, apasionarnos por tu presencia, Señor, ser esos verdaderos adoradores que tú buscas, que te adoren, Señor, cumplir con el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor, y cumplir con la misión, Dios, por la cual tú nos tienes en este lugar, Dios, de extender tu reino, Señor. Gracias, Dios mío bendito, colocamos este día en tus manos, Señor. Haz tu voluntad en nosotros. Te damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Esperamos puedan tener un fin de semana muy bendecido. Por supuesto, conectados con el reino de los cielos. Dios les bendiga. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando
sueño